Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 65. Asesinatos y desaparecidos. Ubicación: Konoha. Azula estaba sentada en la encimera de la cocina. Aunque no lo intentaba, no dejaba de mirar a Naruto mientras escribía. Habían pasado 2 días desde que regresaron a Konoha. Desde entonces, no les habían encomendado ninguna misión y Naruto se había mantenido aislado, incluso del resto del equipo. Simplemente se quedaba en casa. Al principio, cosía su propia ropa, aunque ella no recordaba los cortes que tenía antes de que la rubia volviera a casa. Después, volvió a su proyecto favorito, escribir la novela. En esos 2 días, cada vez que intentaba hablar con él, sus respuestas eran cortantes y cortantes, como si no quisiera hablar con ella. Por un lado, le molestaba un poco. Pero por otro, no sabía qué hacer. Desde que lo conoció, Naruto siempre había sido el chico optimista y alegre, con un gran sentido del humor, tanto sarcástico como inexpresivo. Pero desde que regresaron a los países elementales, parecía que esa persona estaba desapareciendo poco a poco, y eso no le gustaba. Decidida a tomar medidas, se levantó de su silla en la barra y se acercó al sofá donde estaba sentado Naruto. Naruto, tenemos que hablar, le dijo, sentándose a su lado. Baja el bolígrafo. No soltó el bolígrafo, solo lo detuvo. ¿De qué quieres hablar?, le preguntó. Tú y tu actitud actual, respondió. Tiene que parar. Esta vez, sí dejó el bolígrafo. ¿Y qué hay de malo en mi actitud? Su tono era tranquilo, con la mirada fija en ella. Para empezar, tienes que salir de esta casa. ¿Has estado aquí desde que volvimos de Kumo?, le dijo, con la confianza venciendo a su vacilación. Incluso te negaste a jugar una partida de Paisho con Sokka cuando vino ayer. ¿Y? Parecía una pregunta inocente, pero también sabía que era una pregunta capciosa. Un paso en falso y la dejarían fuera. Nunca has rechazado una partida de Paisho. Es una de las maneras en que ambos mantienen viva esa ridícula cuestión de los puntos. A pesar de lo que dijo, en cierto modo quería que volviera. Desde que dejaron Kumo, ni una sola vez se había pronunciado la frase "eso es un punto para ti". Él la miró molesto. No es nada ridículo. Y ahí está, pensó triunfante al ver aparecer brevemente al Naruto que conocía y amaba. Si no es ridículo, ¿por qué rechazaste el juego? La mirada de fastidio dio paso a una de melancolía. Es que, no tenía ganas de jugar, eso es todo, le dijo mientras giraba la cabeza y miraba la pared. Ella se acercó y tomó la mano de él. Sorprendido por el contacto, él la miró. Naruto, sé que crees que es tu culpa que Bee muriera, igual que siempre has creído que cada hombre que murió a tu lado o bajo tu mando fue tu culpa. Pero tienes que superarlo. Hizo una mueca al oír esas palabras. Lo había intentado, Kami sabía que lo había intentado. Pero nunca parecía funcionar. Siempre estaban ahí, Gao, Jin, el viejo Lee, e incluso Killer Bee ahora. No creo que pueda, especialmente después de anoche, le dijo a Azula. ¿Qué pasó?, preguntó preocupada. ¿Fue una pesadilla? Soltó una risita seca. ¿Sabes? Casi desearía que así fuera. No, Shifu me visitó. Me dijo que Akatsuki estaba sellando a la chibi. Y como ya sabía que me estaba castigando por ello, decidió ser amable y no mostrarme el proceso en sueños. Su mano se había cerrado inconscientemente en un puño. Hay días en que me dan ganas de golpearlo. Azula no respondió. Simplemente lo abrazó. Él se sorprendió por el gesto, pero no se quejó. De hecho, le devolvió el abrazo, disfrutando de la comodidad y la calidez de su abrazo. Se alegró. ¿Te sientes mejor?, le preguntó Azula después de soltarlo de su abrazo. Un poquito, sí, respondió. Gracias, Azula. Le sonrió mientras ella se separaba del abrazo. Le alegró ver esa sonrisa, pues siempre le hacía latir el corazón de un salto. Aún así, quiero golpear a Shifu. Ella no pudo evitar reírse. Vamos. Salgamos a dar un paseo. Necesitas aire fresco después de 2 días aquí, le dijo. Él asintió. Ambos se levantaron del sofá y salieron por la puerta, cerrándola con llave. Bajaron las escaleras y salieron a la calle. La tormenta que había azotado la aldea había pasado. En su lugar, un cielo azul soleado con grandes nubes esponjosas. La gente seguía con sus quehaceres en las calles. Los adultos pasaban a sus asuntos. Los niños corrían por las calles, con la intención de divertirse de alguna manera. Y las familias se dirigían a lugares para hacer picnics. Nadie prestaba atención al paragón de fuego y a su novia.
Si lo hacían, los ignoraban o les dedicaban un breve gesto de reconocimiento. Naruto lo prefería así. Si no, probablemente volvería a discutir con esa voz. No te centres en eso, se dijo. Disfruta el día. Y además era un día precioso. Demonios, estuvo tentado de hacer un Shikamaru y simplemente observar las nubes. Probablemente sería muy relajante. La pregunta era, ¿dónde encontrar un buen lugar para mirar hacia arriba cómodamente? ¿En qué estás pensando?, preguntó Asuna, mirándolo. Me preguntaba cuál sería un buen lugar para relajarme y descansar, le dijo, decidiendo omitir la parte sobre observar las nubes, sin saber si ella se reiría ante la mera idea. Al oír esto, no pudo evitar mirarlo fijamente. Llevas más tiempo viviendo en este pueblo que yo. Seguro que sabes dónde está el sitio ideal. Oye, esto no es la Nación del Fuego. Las cosas no son iguales todos los años, replicó, un poco a la defensiva. Incluso cuando vivía aquí, siempre había varios lugares que los aldeanos me prohibían visitar. Echó un vistazo rápido a los edificios circundantes. Bueno, eso explica el aspecto de mosaico que tiene. Al oír eso, sonrió con sorna. No desprecies el remiendo, Asuna. Ambos sabemos que forma parte del encanto de la aldea. Tienes razón. No se equivocaba. Todo ese remiendo le daba al pueblo un encanto improvisado. Al igual que cuando lo vio por primera vez, parecía como si le hubieran añadido cosas y lo hubieran mejorado. A diferencia de la capital de la Nación del Fuego o Ba Sing Se, esos lugares parecían no haber cambiado en la última década, y mucho menos en el último siglo. Aún así, deberías tener al menos algunas ideas de a dónde ir, dijo, insistiendo en su punto. Está bien, está bien. Creo que conozco un lugar. Entonces, por supuesto, vamos allí. Se hizo a un lado, aparentemente para dejarlo tomar la iniciativa. Gracias, lo haré. Pasó junto a ella y se fue calle abajo. Y no me mires el culo. Demasiado tarde, respondió con una sonrisa, y bajó la vista de inmediato hacia ese trasero. Después de admirarlo, lo alcanzó. Juntos, se abrieron paso entre las calles y la gente. Finalmente, pasaron de las calles y la gente que caminaba a su lado a caminar en silencio hacia la suave ladera verde de una colina. Aquí estamos, anunció Naruto al detenerse y tumbarse en la colina. Asuna se acostó a su lado. Era un lugar tranquilo y cómodo. Mientras yacía en el suelo, no pudo evitar mirar las nubes. ¿Es digno de admirar, le preguntó la rubia, al notar su mirada. Ella asintió. No puedo creer que nunca los haya mirado antes. Teniendo en cuenta quién era tu padre y cómo te criaron, no te culpo, dijo encogiéndose de hombros. Probablemente pensaste que estaban allí para avisarte de que podría llover. Ella asintió, de acuerdo con lo que dijo. Tienes razón. Se concentró en una nube en particular. ¿Sabes? Esa nube casi parece un barco de la Nación del Fuego. ¿En serio?, preguntó Naruto. ¿Ves esa parte que se parece a la popa con las chimeneas justo enfrente? Señaló las partes a las que se refería. Ah, sí, tienes razón. Ahora lo veo, miró a otro. Ja, ese parece Appa en pleno vuelo. Ella entendía por qué decía eso. La nube sí parecía el bisonte volador en pleno vuelo, con la cola a punto de bajar. Ese se parece a Fanjin. Señaló otra nube. Lo miró y no pudo verlo con claridad. ¿Estás seguro?, preguntó mientras sacaba un cigarrillo y un encendedor. Claro que sí. ¿No ves cómo está enroscado?, se preguntó cómo estaría el dragón de su hermano. Pensando que estaba celosa, Zuko se ofreció a ayudarla a buscar uno. Ella le dijo que no necesitaba un dragón, que tenía a Naruto. Él rió entre dientes y dijo que lo entendía. No, la verdad es que no, admitió, encendiendo el cigarrillo y dándole una calada. A mí me parece una nube. Bueno, ¿y esa?, preguntó, señalando otra nube. ¿Ves algo en esa nube? ¿Bromeas? Esa es fácil, dijo con una sonrisa burlona. Es Aang cuando está a punto de hacer una estupidez. Se rieron a carcajadas. La nube sí que se parecía al Avatar cuando estaba a punto de hacer una tontería, y no había nadie cerca para detenerlo. ¿Sabes? Tengo que agradecerle a Shikamaru por esto, comentó después de que cesaran las risas. Ella lo miró. ¿Por qué? Él es el que siempre quiere mirar las nubes. Ahora entiendo por qué lo hace. Es tranquilo. Dio una calada lenta al cigarrillo. Así que uno de los 11 de Konoha, gente con la que no quieres tener nada que ver, te dio algo que te gusta tanto que estás dispuesto a agradecerle, dijo con una leve sonrisa triunfal. Parecía que todas sus quejas estaban dando sus frutos. Frunció el ceño ligeramente, como si estuviera repasando lo que había dicho.
Algo así, dijo, aunque en silencio se alegró de que no se riera. No vayamos por ahí ahora. Disfrutemos de la paz. La rodeó con el brazo y la atrajo un poco más así. Ella no se quejó ni se resistió. De hecho, lo agradeció. Deberíamos tener más momentos como este, comentó mientras se inclinaba hacia él. Estuvo a punto de cerrar los ojos y quedarse dormida. Sí, deberíamos, coincidió el rubio, también luchando contra las ganas de dormirse. Sus ojos empezaban a cerrarse cuando un ruido los abrió de golpe. ¿Oyes eso, Azula? Sí, lo sé, respondió, con los ojos abiertos. Suena como alguien gritando. Observó que el ruido se acercaba y se hacía más fuerte, no cualquiera. Se incorporó y miró de dónde venía el ruido. Suena como si Sokka estuviera gritando. Y como si las palabras del rubio lo hubieran convocado, Sokka salió de un arbusto al pie de la colina, corriendo como si le fuera la vida en ello. Y considerando que, al instante, Nila apareció por el mismo arbusto y lo siguió, probablemente lo era. ¡Ayuda!, gritó el miembro de la tribu mientras corría para alejarse del Shirsu. Oye, Sokka, gritó Azula mientras se incorporaba y lo veía correr. ¿Te lo estás pasando bien? Parece que me lo estoy pasando bien. Le gritó antes de aullar y agacharse para evitar la lengua de Nila. Intenta girar bruscamente. Le gritó Naruto, como si intentara ayudar. Podría ayudar un poco. No se inclina bien. Vale. Giró bruscamente cuesta abajo. Sin embargo, justo cuando creía que estaba a salvo corriendo por otro arbusto, tropezó de repente. Todos los demás oyeron un grito de sorpresa y el sonido de Sokka cayendo al agua. Vaya, debería haber mencionado que había un arroyo allí, reflexionó el rubio mientras daba otra calada a su cigarrillo mientras Azula intentaba contener la risa, pero no lo conseguía. No creo que tengas que perseguirlo más, maldita excusa de pelo. Le gritó a Nila. El Shirsu giró la cabeza hacia el lugar de donde provenía la voz de Naruto y gruñó. No, Nila, no puedes perseguirlo, le dijo June a su Shirsu al salir del primer arbusto, con aquel Aizuki justo detrás. El Shirsu pareció gruñir de frustración al no poder atacar a su objetivo predilecto. Oh, cállate, luego te traeré un buen trozo de carne, dijo el cazarrecompensas, lo que hizo que Nila se animara de la emoción. Aquela simplemente bostezó antes de tumbarse en el suelo. Al oír movimiento proveniente del otro lado del arbusto por donde desapareció Sokka, todos vieron al miembro de la tribu en cuestión, completamente empapado, regresando a través de él. Eres un maldito imbécil, Naruto, le dijo al rubio, señalándolo con un dedo acusador. Sabías que había un arroyo allí, ¿verdad? Claro que sí, pero no entiendo por qué estás enfadado, respondió Naruto con una expresión de confusión fingida. Te alejó de él, ¿verdad? No te veo corriendo para salvar tu vida y alejarte de él. Eso es porque cumplí mi cuota de ser perseguido por Shirsu enojado durante el mes, dijo con una sonrisa. Eso es un punto a favor para ti, comentó June. Se metió de lleno en esa, se dijo a Azula. Aún hablaba lo suficientemente alto como para que su novio la oyera, lo que le hizo sonreírle fugazmente. ¿Y dónde estabas cuando necesitaba ayuda?, le preguntó Sokka a Aquela. El lobo simplemente bostezó de nuevo y apoyó la cabeza sobre sus patas delanteras, cerrando los ojos. Traidor, murmuró el hombre de la tribu mientras el agua goteaba. Si no recuerdo mal, Sokka, tú fuiste quien dijo que querías entrenar solo contra mí, comentó June desde donde estaba al lado de Nila. Sí, tú y solo tú, replicó. Eso significa no tener que soltarme tu Shirsu cuando estaba a punto de ganar. En su opinión, estuvo muy fuera de lugar. Oye, tenemos que usar todas las herramientas a nuestra disposición durante una pelea, ¿verdad?, dijo el cazarrecompensas con una sonrisa victoriosa. No me cites a MS Sensei, June. Sufrí bajo sus enseñanzas antes que tú, replicó. Aunque estaba agradecido por el entrenamiento que Jiraiya le había dado, el entrenamiento infernal aún lo hacía estremecer. No te preocupes, Sokka, dijo Naruto, captando la atención de ambos. Ella es quien tiene que pelear con él después. Puedes divertirte viéndolo derribarla. Los dos hombres intercambiaron sonrisas furiosas, mientras que June tuvo que contener una mirada de horror. Entrenar con Jiraiya nunca fue divertido para quien lo hacía, pero sí sumamente entretenido para el público. Pero antes de que pudieran continuar, el hombre en persona apareció ante ellos. Aquí están todos, dijo el sabio sapo al aparecer en la cima de la colina. Estaba a punto de ir a buscarlos a todos. Miró a Sokka. ¿Qué pasó? Entrenamiento, respondió el miembro de la tribu, sin dar más detalles. Bueno, sécate rápido. Tsunade nos necesita. ¿Tenemos una misión?, le preguntó Suki. No.
Necesitamos verificar que no somos asesinos. Anoche, 3 personas fueron asesinadas, les contó Tsunade mientras estaban frente a su escritorio. Fueron encontradas muertas en su domicilio. La policía sigue investigando el lugar de los hechos, pero me han dicho que sus muertes ocurrieron alrededor de la medianoche. ¿Y qué nos importan sus muertes?, le preguntó June. No miró al cazarrecompensas. En cambio, dirigió su mirada a Naruto. Los muertos son Koharu Utatane, Omura Mitokado y Danzo Shimura. El silencio se apoderó de la habitación mientras todas las miradas se posaban en la rubia. Yo no los maté, dijo. Quiso decir algo un poco ácido, pero esa pequeña parte de su cerebro le dijo que no lo hiciera y, sabiamente, accedió. ¿Dónde estabas alrededor de la medianoche?, le preguntó, siendo el Hokage en lugar de Tsunade. En mi casa, con Azula. Es cierto, asintió Azula. Durmieron abrazados toda la noche. Podrías haberle pedido a alguien más que lo hiciera por ti, señaló el Hokage, mirando al resto de sus compañeros de equipo. June se burló al oír eso. Estuve tomando tragos con los guardias de la entrada de un bar hasta bien entrada la madrugada, dijo. Eran unos pesos ligeros. ¿Y ustedes dos?, preguntó el líder de la aldea, mirando a Sokka y Suki. Al preguntarles, se sonrojaron casi igual. Bueno, estábamos despiertos en ese momento, dijo Sokka, haciendo que... Si era posible, sus sonrojos se intensificaron. Jiraiya rió. ¿No te das cuenta por el rubor en sus caras, Tsunade?, le preguntó a su compañero con una sonrisa. Estaban bailando tango en la alcoba. Si antes Sokka y Suki tenían la cara roja, ahora brillaban como faros. Me parece bien, admitió ella después de mirar sus caras. ¿Somos los únicos interrogados?, le preguntó Azula. No, su grupo es solo uno de los pocos con los que he hablado personalmente. Pueden retirarse. Su atención volvió a los papeles de su escritorio. El equipo captó la indirecta y salió de la oficina y del edificio. Bueno, eso fue aleatorio, comentó Sokka, tratando de superar la vergüenza de que él y Suki fueran descubiertos, aunque el resto del equipo ya lo sabía. June negó con la cabeza. Los asesinatos casi nunca son aleatorios, respondió. De ahí provenían la mayoría de sus altas recompensas. Es problemático, pero tienes razón, asintió la voz de Shikamaru. Él y su equipo caminaban por la calle hacia ellos. ¿También los entrevistó a ustedes?, les preguntó Suki. Asintieron. Fuimos de los primeros, respondió Choji. Pero desde que nos habló, sentimos curiosidad por todo esto. Shikamaru puso los ojos en blanco. ¿Quieres decir que Ino tiene curiosidad y solo nos está arrastrando?, le dijo a su amigo. Mientras Choji sonreía, Ino frunció el ceño. Es mucho mejor que holgazanear en casa todo el día, jugando shogi o mirando las nubes, le dijo a Shikamaru. Al oír eso, Naruto y Azula intercambiaron una mirada y una breve sonrisa. ¿De qué se ríen?, preguntó Ino al notar la sonrisa. Nada, dijeron al unísono. Eso, por supuesto, lo hizo aún más sospechoso. Ajá, dijo sin creérselo. En fin, ¿qué vamos a hacer?, preguntó al resto de los presentes, decidida a volver al tema principal. ¿De qué estás hablando?, preguntó June. No hay nada que hacer. Simplemente seguimos con nuestro día. Vamos, June. ¿No te interesa en lo más mínimo lo que está pasando ahora mismo? ¿Habrá dinero para mí al final? ¿Por qué habría de haberlo? Es una investigación de asesinato, dijo Shikamaru, uniéndose de nuevo a la conversación. Y ese es precisamente mi punto, le dijo June a él y, por extensión, a sus compañeros. Si no gano dinero con esto, no es asunto mío. ¿Quién demonios te enseñó esa actitud?, le preguntó Ino. Parecía que no podía creerlo, aunque se lo había dicho prácticamente en la cara. Mi papá, mientras viajábamos por el mundo, respondió con sencillez, y si alguien la escuchaba, podría percibir cierto orgullo en su voz. Me enseñó muchas cosas. Estoy segura de que sí, dijo la Yamanaka, casi para sí misma. ¿También te enseñó a ser una perra completamente egoísta? Debió de ser un completo cabrón para enseñarte algo así. Oh, Kami, ayúdanos, gimió Naruto mientras las palabras resonaban a su alrededor. ¿Por qué Ino tuvo que decir eso? Inmediatamente se interpuso entre ella y la ahora furiosa cazarrecompensas. June, sabes que no lo dice en serio. No tiene ni idea de cómo era tu padre, le dijo, intentando evitar que las cosas empeoraran. June tenía una expresión de furia en el rostro al oír las palabras de Ino. También tenía su látigo desenvainado, listo para usar. Entonces quizá debería aprender a cuidar sus palabras. Yo no hablo mal de su padre, ¿verdad?,
Mila, que empezó a gruñir al percibir la furia de su ama, pareció sisear en señal de acuerdo. No conoces a mi papá, le dijo Ino. Y tú nunca has conocido el mío. Le espetó la cazarrecompensas a la rubia, alzando el látigo como si estuviera a punto de usarlo. Me enseñó a sobrevivir en este mundo. Me enseñó a no mostrar debilidad ante nadie, cuándo ser despiadada, cuándo mantener la serenidad y mucho más. Ino, discúlpate, le ordenó Shikamaru a su compañero de equipo, su mirada perdiendo la expresión perezosa que tenía. ¿Qué? ¿Por qué tengo que disculparme? Preguntó, sorprendida por lo que dijo su compañero. Pensó que él se habría puesto de su lado. Tú fuiste quien insultó a su padre. Ahora discúlpate con ella, le dijo con semblante serio e inflexible. Choji decidió mantenerse al margen y se entretuvo con otra bolsa de bocadillos. Antes de que te asuse su mascota exótica. Parecía querer protestar por lo que el heredero del clan Nara le había ordenado, pero no pudo sostenerle la mirada. De acuerdo. Se giró para mirar a June. Siento haber insultado a tu padre. Nadie estaba seguro de si lo decía en serio, pero se alegraron de que no hubiera una posible pelea. Bien. June bajó el látigo y comenzó a enrollarlo de nuevo. Cuidado con no volver a insultarlo. Si no, no dejaré que Naruto nos detenga ni a mí ni a Nila. El rubio en cuestión dejó escapar un profundo suspiro que había estado conteniendo inconscientemente. Mirando a Shikamaru, le dedicó al shinobi de Konoha un breve gesto de agradecimiento. Saben, podríamos ayudar a la policía en todo lo que podamos, dijo Sokka en voz alta, captando la atención del grupo. Me interesa saber cómo actuarían en una investigación. Sin mencionar que quieres echar un vistazo a lo que tienen y ver si puedes reinventarlo en tu tiempo libre, comentó Azula. Todo el equipo Paragon sabía que Sokka era el creador e inventor tanto de su equipo como del equipo Avatar. Si había algo que le interesaba, hacía todo lo posible por descubrir cómo funcionaba. Ahí está, admitió, sin mostrar ningún remordimiento. Tanto Suki como Akela pusieron los ojos en blanco al oírlo. Sin embargo, la guerrera Kyoshi no pudo evitar sonreír también. Qué problemático, murmuró Shikamaru para sí mismo. Vamos, pues mejor vamos allá. La policía acepta con gusto cualquier ayuda, siempre y cuando los ayudantes obedezcan las órdenes. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Naruto. Habría pensado que el perezoso de Nara haría lo que fuera para evitar algo así, alegando que sería un fastidio y una molestia. Se encogió de hombros y dijo, pasé un rato allí con Sasuke después de que te escapaste. ¿Pensaste que se unió porque sí? Al no obtener respuesta, se dio la vuelta y empezó a caminar. Vamos, ya veremos. Al parecer, no fueron los únicos que decidieron ayudar. Tanto el equipo Kurenai como el equipo Bui, sin sus respectivos sensei, también decidieron colaborar. Agradecido por la ayuda, ya que la policía aún intentaba recuperarse de la pérdida de la mayoría de sus miembros, el jefe de la policía los separó y envió un equipo para ayudar con las investigaciones. El equipo Bui fue enviado a la escena del asesinato de Koharu, el equipo Kurenai al de Omura y el equipo Asuma al de Danzo. Pensé que habría más sangre, comentó Ino mientras observaba la escena del crimen. 3 años atrás, habría vomitado ante cualquier cantidad de sangre proveniente de un muerto. Ahora, se enorgullecía de no haberlo notado, pero aún le daba un poco de asco si era mucha. Debió de haberlo matado por sorpresa, sugirió Choji mientras miraba también. Danzo había sido asesinado en lo que parecía ser un pequeño estudio en su casa. Como la policía ya había documentado cómo se encontró y retiró el cuerpo, los 3 ayudaban a embolsarlo y etiquetarlo. Chicos, estamos aquí para ayudar a embolsar objetos de interés, no para ver dónde estaba el cuerpo, les dijo Shikamaru mientras examinaba una estantería cercana, ignorando la sangre salpicada en el escritorio detrás de él. Vuelvan al trabajo. Nos vamos, le dijo Ino, apartando la atención de la sangre y dirigiéndola a un armario cerca de la puerta. Choji se agachó y examinó el escritorio, ignorando la sangre. Como la policía ya había examinado la habitación, debían comprobar si habían pasado algo por alto, después de repasar las advertencias y recordatorios obligatorios que la policía daba a los shinobi voluntarios. Bueno, Naruto parece estar bien, comentó la Yamanaka mientras abría el armario con las manos enguantadas. ¿De verdad vamos a hablar de eso aquí? Le preguntó Choji, mirándola. No parecía el lugar adecuado para hablar de ese tema. ¿En qué otro lugar hablaríamos de ello sin que él o su equipo tuvieran la oportunidad de enterarse? En ninguna parte, dijo Shikamaru mientras recorría suavemente los libros del estante con el dedo. Nunca volveremos a tocar ese tema. Solo nos ha traído dolores de cabeza y problemas. Oh, vamos, dijo ella con un leve quejido. Déjalo ya, Ino.
Ha dejado muy claro que no quiere tener nada que ver con nosotros. Pero parece que últimamente nos está tomando el pelo, protestó. ¿No lo has visto cuando está cerca del señor Jiraiya? Cuando el rubio regresó, trataba al sabio sapo como a los demás, como si ni siquiera quisiera estar cerca de él. Ahora, ambos intercambiaban pullas e insultos. Pero lo decían con una sonrisa, una mueca o una mueca burlona. Bueno, el señor Jiraiya los acompañó cuando se fueron la primera vez, señaló Choji. Quizás simplemente se acostumbraron mientras él estaba en los países del control. Y si ellos pueden llevarse bien ahora, ¿por qué no puede él intentar hacer lo mismo por nosotros? Porque la diferencia es que el señor Jiraiya parece haber aceptado el hecho de que Naruto no se quedará, mientras que algunos de nosotros no lo hemos hecho, respondió Shikamaru a su pregunta, girando la cabeza para mirar a su compañero de equipo. ¿Qué quieres decir con algunos de nosotros? Preguntó Ino, mirándolo fijamente y sosteniéndole la mirada, con un tono entre indignado y sorprendido. ¿Has renunciado a traer de vuelta a Naruto? Mujer problemática, murmuró, rompiendo el contacto visual con ella y volviéndose hacia la estantería. Pero aún sentía su mirada intentando clavarse en su cráneo. Sí, he desistido de intentar traerlo de vuelta. Este es su hogar, Shikamaru. Pertenece a nosotros, dijo, elevando la voz una octava. Y mira a dónde nos ha llevado esa actitud. Nos han manipulado en Basingse y luego nos han capturado como a un par de novatos, fracasando en una misión muy importante en el proceso, respondió Shikamaru con severidad. Y no es que fuéramos amigos de él de jóvenes. Técnicamente, eso no es cierto, señaló Choji, levantándose para mirar a sus dos compañeros. Aang derrotó al Señor del Fuego y puso fin a la guerra, con la ayuda de Naruto, debo añadir. ¿Sabes a qué me refiero, Choji? No estábamos allí para ayudar a Aang a terminar la guerra. Por lo tanto, fracasamos en nuestra misión. Y luego nos obligó a irnos. Si eso no es una señal para que lo dejemos en paz, sería demasiado problemático averiguar qué lo sería. Volvió a centrar su atención en los libros. No quería seguir con esa conversación. Pero sabía que Ino no la dejaría pasar. Pero aún así regresó, protestó la Yamanaka. Si quería que lo dejáramos en paz, ¿por qué volvería? Ino, el señor Jiraiya lo trajo de vuelta la primera vez a la fuerza. Ahora ha vuelto para ayudar a encargarse de Akatsuki, le dijo Choji. Una vez que se encargue de eso, él y su equipo probablemente desaparecerán en un abrir y cerrar de ojos. No me digas que tú también te has rendido, Choji, le dijo con una mirada acusadora. Ayudar con la investigación parecía ser lo último en lo que pensaba, aunque fue idea suya desde el principio. A estas alturas, es bastante desesperanzador pensar que se quedará. Quizás intente mantener la amistad después de irse, pero es una pequeña esperanza. Miró a su compañero directamente a los ojos. Pero la pregunta que tengo es, ¿por qué te importa tanto tenerlo de vuelta, Ino? Guardó silencio un momento antes de volver a hablar. Es por Sakura, confesó. Quería ser una buena amiga y ayudar a recuperar a su antigua compañera de equipo. ¿Pero qué pasa si Sakura también se rindió? Le preguntó el heredero del clan Akimichi. Le costaba creer que su amiga se rendiría tan fácilmente. No lo haría. Tanto ella como Sasuke querían a Naruto de vuelta con todas sus fuerzas. No se rendirían tan fácilmente. Dijo Shikamaru, casi para sí mismo. Fue suficiente para llamar la atención de sus compañeros. ¿Qué pasa? Le preguntó Choji a su compañero, mirándolo. Ino también lo miró. Puede que no sea nada, pero hay un libro en la estantería un poco raro. Es un libro de texto de la academia. ¿Por qué un shinobi experimentado como Danzo tendría algo así en su estantería? Preguntó en voz alta. Extendiendo la mano, agarró el libro y lo sacó de su lugar en la estantería. En cuanto el papel se separó de la madera, desapareció una sección de la pared detrás del escritorio. Qué problemático, un genjutsu pasivo y sensible al peso, dijo el shinobi perezoso en voz alta mientras observaban el pasillo ahora evidente. Así que por eso tenía el libro. Choji no respondió. En cambio, se acercó a la puerta del estudio y asomó la cabeza. Encontramos algo. Anunció a los policías que estaban cerca. Mientras los tres equipos de Konoha eran enviados a las escenas de los crímenes, el equipo Paragon se quedó en la sede de la policía. Asuna y Sokka se lo pasaron bomba con un seminario informal sobre el funcionamiento de todo impartido por un veterano de la fuerza, al que se unió una curiosa Suki. Naruto y June ayudaron en todo lo que pudieron, lo que consistía principalmente en conseguir algo para alguien. Mientras ayudaban a anotar la información de los 3 asesinatos en una pizarra, 2 miembros de la fuerza encargados del caso la revisaron.
Así que fueron asesinados uno tras otro, siendo Lord Omura el primero y Lord Danzo el último, dijo el hombre, mirando las horas de muerte. Lo que significa que el asesino tenía un compañero o era muy rápido, ¿verdad, Eiko? Le preguntó a su compañera de equipo, una Hyuga. ¿Olvidaste que podría haber usado clones, Genji? Le dijo. Si el asesino hubiera podido, podría haber usado clones para matarlos. Observó la espalda de Naruto mientras decía esas palabras. Pero, ¿no habrían ocurrido las muertes simultáneamente si eso fuera cierto? Respondió Genji, ignorando la dirección en la que miraba. Eso dependería de si la primera muerte fue causada por un clon, intervino Naruto mientras pegaba una imagen en la pizarra. Si el clon hubiera iniciado la matanza, podría haberse disipado y avisar a los demás. Si hubiera sido el original, tendría que haber creado un clon y luego disiparlo para que los demás lo supieran. Parece que sabes mucho sobre cómo usar clones, comentó Eiko, todavía intentando fijarlo al tablero con la mirada. Dejó lo que estaba haciendo y se giró para mirarla. Si crees que los maté, te equivocas, le dijo con naturalidad. Dicho lo suficiente, volvió a la pizarra. Aunque tuviera el motivo, no duraría mucho en una batalla contra Danzo, y mucho menos contra los otros dos ancianos. Cierto. Tenías un motivo y guardabas rencor. Es básicamente venganza, ¿no? Dijo con tono acusador. Y, que yo sepa, solo es el primer día de la investigación, respondió, sin molestarse en volverse y mirarla. Intenta no adelantarte. Le habría gruñido a la rubia si su compañero la hubiera interrumpido. Tiene razón, Eiko. Aún no tenemos todos los datos. Así que esperemos a tenerlos antes de empezar a lanzar acusaciones. Se levantó de donde estaba apoyada en el escritorio. Voy a tomar algo. Le lanzó una mirada fulminante a Naruto por la espalda antes de irse. Si el lugar no hubiera estado lleno, seguramente sus pasos habrían llenado la habitación. Entonces, ¿cuál es su problema? Le preguntó June a Genji. No estaba ciega. Había visto las miradas de Eiko y las que algunos otros le lanzaban a Naruto por la espalda. Pero por ahora, solo quería saber de Eiko. Ella está un poco enamorada de Sasuke, respondió encogiéndose de hombros. Al oír eso, Naruto tuvo que contener el escalofrío que sentía. Pero no pudo evitarlo. Es al menos 10 años mayor que él, comentó sin darse la vuelta. Señor Pot, no debería llamar negro al señor Ketle, le dijo el zorro con sarcasmo. La ironía en lo que dijo el rubio era demasiado grande como para ignorarla, aunque lo hubiera intentado. ¿Estaba hablando contigo?, preguntó con un poco de irritación. Ahora sí. Francamente, me estaba preocupando. Desde lo ocurrido hacía 2 días, su Jinchuriki no le había dicho ni una palabra. Pero ahora sí lo era, y el Biju se alegró. Eso no la detiene, le dijo Genji. Diablos, la mitad de las mujeres aquí no paran de desvestirlo con la mirada cada vez que está. A veces es un poco raro. Esta vez, la rubia no pudo contenerse y se estremeció para que todos lo vieran. ¿Cómo llegó aquí?, preguntó June, mientras ella y el policía ignoraban el escalofrío que emanaba de la rubia. Creía que los shinobi siempre estaban fuera de la aldea haciendo misiones y esas cosas. Sonrió al oír eso. Bueno, algunos preferimos un ritmo más lento. Pero en cuanto a Sasuke, eso ya es historia vieja. No lo he oído. La verdad es que le encantaban las buenas historias. Esa era parte de la razón por la que iba a tabernas y posadas, la otra mitad era obvia. Es cazarrecompensas. ¿A dónde más iría para obtener información sobre objetivos? Se rió. Buena observación. En fin, fue hace 3 años. Sasuke se había tomado una licencia de las filas shinobi para recibir terapia. Pero aparte de eso, no tenía mucho que hacer. Así que, un día, aburrido, decidió venir aquí. Pero al entrar por la puerta principal, se encontró con 3 personas desagradables, 3 chunin de la unidad de homicidios. Nunca supimos si sabían quién era, pero cuando les dijo que estaba allí para ver si podía ayudar en algo, le dijeron que tenían el trabajo perfecto para él. ¿Cuál fue? Lo presionó June. Lo llevaron al almacén de archivos y le ordenaron que ordenara toda la habitación. Lo último que le dijeron fue que no podía salir hasta que terminara. Para cuando se molestaron en hablar de él, ya habían pasado 3 días. Cuando el capitán y varios otros corrieron a liberarlo, esperaban encontrar a un Uchiha hambriento, sediento y furioso. Lo que encontraron fue que Sasuke, sin darse cuenta de que habían pasado 3 días porque creía que estaba durmiendo siestas cortas, no solo había ordenado el almacén de archivos, sino que también había rediseñado por completo el sistema de archivos, mejorándolo.
También descubrió, al revisar algunos archivos de casos sin resolver, que los 3 Chunin que lo enviaron allí habían sido sobornados para manipular pruebas. ¿Cómo resultó eso? Nadie lloró cuando el capitán los despidió a los 3 y recomendó al Hokage que los despojara de su estatus de shinobi. Después, el capitán permitió que Sasuke se ofreciera como voluntario en la policía durante su permiso. Algunos de sus amigos incluso se ofrecieron como él, pero fue el único que persistió. Al regresar a las filas y ascender a Chunin, le preguntó al capitán si podía unirse a la policía. El capitán aceptó y lo contrató a tiempo parcial. ¿Qué significa eso?, preguntó Naruto, uniéndose a la conversación. Le había sorprendido que, precisamente Sasuke, se hubiera tomado una licencia. De haber sido así, el Uchiha habría salido del hospital en cuanto pudo y habría vuelto al campo. Ahora no entendía qué significaba medio tiempo en lo que respecta a Sasuke y la policía. El capitán sabía que Sasuke seguiría queriendo salir de la aldea en misiones para el Hokage, además de probablemente casarte, dijo, mirándola a los ojos. Así que permitió que Sasuke se uniera para que pudiera seguir formando parte de la policía y también participar en misiones, por lo que lo contrató a tiempo parcial. Antes de que nadie pudiera decir nada más, Eiko regresó a toda prisa, sin bebida en la mano. Genji, vamos. Le gritó al pasar. Tenemos algo nuevo. ¿Qué pasa?, preguntó mientras corría a atraparla. June y Naruto, al no tener nada que hacer, fueron tras ellos. El equipo en la casa del señor Danzo descubrió un pasadizo que conducía a las profundidades del subsuelo. Desconozco todos los detalles, pero puede que hayamos descubierto quién fue nuestro asesino. Eso lo apresuró, lo que a su vez animó a Naruto y June. Llegaron a una habitación con una pantalla colgando de la pared opuesta a la puerta. Para sorpresa de la rubia y la cazarrecompensas, sus compañeros también estaban allí. ¿Qué pasa?, preguntó Sokka al entrar. Alguien en casa de Lord Danzo descubrió una grabación de video, les dijo Eiko. Al parecer, estaba paranoico y había instalado cámaras de seguridad de última generación por toda su casa y el pueblo. Hemos conseguido las grabaciones más recientes, y también encontramos la del lugar donde lo asesinaron. ¿Cómo va eso, Hayao?, le preguntó al hombre que manipulaba una cámara cercana. Entendido, declaró, pulsando un botón de la cámara. Que alguien cierre la puerta y las persianas. El equipo Paragon lo hizo sin rechistar, ahora interesados en lo que la cámara pudiera mostrarles. En cuanto la habitación se oscureció, la cámara se encendió, proyectando luz sobre la pantalla. Mostraba el estudio de Danzo y, a juzgar por lo oscuro que estaba, debía de ser de noche afuera, como ya sabían. Observaron cómo Danzo salía del pasillo y se sentaba en el escritorio. No buscó nada, simplemente permaneció allí sentado como si esperara algo. Pronto se hizo evidente por qué esperaba. Otra persona salió del pasillo a los pocos minutos de Danzo. Se detuvo detrás de la silla en la que Danzo estaba sentado, tan oculto entre las sombras que no pudieron verlo. Vamos, muéstranos la cara, murmuró Genji, sin apartar la vista de la pantalla. No tuvieron que esperar mucho para que algo sucediera. Con un movimiento de muñeca, quienquiera que estuviera detrás de Danzo sacó un kunai. De un solo golpe, le abrió la garganta, dejando que la sangre brotara a borbotones. Cuando su cabeza cayó sobre el escritorio, su asesino salió de entre las sombras y miró directamente a la cámara. Kami, es un miembro de la ANBU. Maldijo Hayao mientras todos miraban al asesino. Vestía como un miembro de la ANBU. Tenía el equipo necesario, además del tatuaje en el hombro. Lo único que lo diferenciaba de los demás miembros de la ANBU era su máscara, que parecía una comadreja. El asesino miró a la cámara durante aproximadamente un minuto. Luego se dio la vuelta y regresó al pasillo. Antes de entrar, creó un clon. Mientras caminaba por el pasillo, el clon tomó un libro del escritorio y lo colocó en una abertura del estante, haciendo que el pasillo desapareciera antes de desaparecer. El video continuó durante 2 minutos más antes de terminar, mostrando solo el cadáver con la sangre manándole del cuello. ¿Por qué demonios un ANBU asesinó a un asesor del Hokage?, preguntó Eiko mientras la pantalla se quedaba en blanco. ¿Quizás quien lo hizo cumplía órdenes?, sugirió Genji. ¿Pero de quién? La Hokage no sabía nada de las muertes hasta que se lo informamos, y ella es la única que comanda los ANBU. Reprimió un gemido de frustración. Va a ser difícil averiguar quién es esa persona ahora. No, no lo hará, dijo con tono grave el veterano, que le estaba mostrando a Sokka y a los demás cómo funcionaba todo. ¿Qué quieres decir, Kazuhiko?, le preguntó a Yao. ¿Creía que la identidad de un ANBU solo la conocían la Hokage y sus asesores? Lo son.
Pero cada vez que se elige a un Anbu, el Hokage envía un perfil con toda la información que necesitamos saber sobre él, incluyendo la máscara que usa. Y cada máscara de Anbu es única. Esa máscara perteneció a alguien que traicionó a la aldea de tal manera que el Sandaime Hokage no tuvo más remedio que revelar su identidad tanto a nosotros como a los rangos normales en caso de que alguna vez lo encontráramos usando esa máscara. ¿De quién era esa máscara entonces?, preguntó Sokka. Pareció respirar hondo antes de responder. Perteneció a Itachi Uchiha. Toda la sala quedó en silencio mientras esas palabras resonaban en sus cabezas y las procesaban. Querían creer que habían oído mal, pero sabían que no. Kazuhiko, ¿estás diciendo que Itachi Uchiha se coló en la aldea y mató a 3 personas? Preguntó Eiko al veterano, con un repentino nerviosismo en la voz. Él asintió. Sí, lo soy. Oh, ¿qué demonios?, dijo Genji. Era un sentimiento compartido en silencio por todos, aunque la mayoría de los miembros del equipo Paragon recordaban cómo el hombre en cuestión luchó en Kousan. A quienes no, se les había informado. Tenemos que informar a la señora Tsunade sobre esto. Si Itachi sigue en la aldea, ya podríamos estar en peligro. Tanto Eiko como Ayao coincidieron con lo que dijo. Mientras los tres parecían estar a punto de moverse, Naruto frunció el ceño mirando la pantalla. Algo anda mal aquí, dijo, casi para sí mismo. Pero aún hablaba lo suficientemente alto como para que los demás lo oyeran. ¿Qué quieres decir con eso, Naruto?, le preguntó Azula. Ha pasado mucho tiempo desde la masacre del clan Uchiha y, hasta ahora, Itachi solo había regresado a la aldea cuando creía que yo seguía allí. Podría haber matado a Danzo y a los demás si hubiera podido. ¿Por qué esperó 3 años más para hacerlo?, preguntó, sin esperar una buena respuesta. Bueno, ¿por qué crees que lo hizo?, le preguntó a Yao, ignorando la mirada fulminante de Eiko, que de alguna manera le decía que se callara. No creo que Itachi hiciera algo así, dijo el rubio con convicción. Realmente no significa nada para él. Así que, a menos que estos asesinatos sean una distracción, no, su voz se apagó al comprender lo que eso significaba, abriendo mucho los ojos ante la idea. ¿No sabes qué?, le preguntó Sokka. Todos se habían inclinado hacia él inconscientemente cuando dejó de hablar. Eiko, dijiste que Danzo tenía cámaras instaladas por toda la aldea. ¿Eso incluye el distrito Uchiha, el hospital y el edificio Konoha 11? Sí, lo hace. Como dije, el hombre estaba paranoico, respondió encogiéndose de hombros. Y tenemos las últimas grabaciones de estas cámaras, ¿verdad? Ella asintió. Él se giró para mirar a Ayao. ¿Tenemos las grabaciones del distrito Uchiha? Sí, pero solo muestra la entrada principal, respondió Ayao. ¿A dónde quieres llegar con esto? ¿Podrías encontrarlo y reproducirlo, por favor? El policía obedeció, encontró la grabación correcta y la introdujo en la cámara. Una vez más, se proyectó un rayo de luz en la pantalla. Mostraba la entrada del distrito Uchiha. Nada cambió durante los primeros minutos, pero entonces el mismo Anbu que había matado a Danzo entró por la entrada, apenas 10 minutos después de la hora de la muerte de Danzo. Siguieron observando con la respiración contenida y, al volver a ver al Anbu, Naruto soltó el suyo. «Hijo de puta», maldijo el rubio. Lo sabía. Nadie dijo nada más, pero todos sabían a qué se refería. El Anbu había salido de la entrada y se había acercado a la cámara, dejándolo ver bien. Luego se dio la vuelta, dejando que la cámara viera lo que llevaba colgado al hombro mientras se alejaba. Era su hermano pequeño, Sasuke.